Muy buenas a todos, soy el ingeniero Eduardo Mediavilla trabajando para CIP Ingenieros. En este video lo que vamos a hacer va a ser un seminario gratuito en el cual vamos a compartir técnicas de diseño de CIPECAD con todos ustedes. Para ello vamos a abrir el programa de CIPECAD y vamos a empezar con 7 proyectos que tenemos en la consultoría Medif Estructuras. Para los que no sepan qué es la consultoría Medif Estructuras, es una consultoría que realizamos proyectos en todo el Ecuador y también a nivel internacional. Realizamos proyectos ayudando a otros ingenieros a que puedan entregar sus diseños en las entidades colaboradoras con la normativa del país origen, por ejemplo, México, Nicaragua, Honduras, Perú, Colombia, etc. Estamos trabajando con países de toda Latinoamérica, pero principalmente nos dedicamos a aprobar los proyectos en las entidades del Ecuador. También tenemos una página donde ofrecemos cursos, donde compartimos nuestro conocimiento para que puedan ser aprobados estos proyectos en cualquier país. Aquí tenemos los 4 cursos para las personas interesadas y vamos directamente al seminario para no perder más tiempo. Vamos a esta casa que tenemos aquí, le hacemos una vista 3D y nos vamos a ubicar en el proyecto. Es un proyecto de hormigón armado donde tenemos el típico plinto de hormigón o zapata, donde tenemos también un plinto combinado, tenemos también la cadena de amarre a un nivel, está al nivel 0,0, pero el nivel del plinto está al nivel -2 porque lo exige el estudio geotécnico. El estudio geotécnico nos indica la cota donde es recomendable cimentar por las características del suelo. Muy bien, tenemos este edificio que ya está realizado, ya está modelado. Comentar lo siguiente de este edificio. Voy a parar. Desde aquí nos aprecia, pero los tamaños de las columnas son distintos en diversos puntos. Por ejemplo, si nos posicionamos en la parte superior, observamos que hay una serie de columnas que son mayores a otras. Podemos observar sobre todo que son mayores en un eje determinado. No tienen por qué ser mayores en general, sino que tienen que ser columnas que están orientadas en su eje de mayor inercia, como explicamos siempre, para contrarrestar la rigidez dentro de la matriz de rigidez. Es decir, ya sabemos que el programa lo que hace es obtener los esfuerzos y con los esfuerzos nos da los armados, pero nosotros tenemos que introducir bien las inercias, los tamaños. Es decir, por mucho hierro que nosotros le coloquemos a esta columna, la deriva, por ejemplo, no va a variar, la torsión no va a variar, el periodo no va a variar. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estructurar bien, proponer buenos tamaños. Para saber si los tamaños están correctos, lo que tenemos que hacer es ir al listado. En listado, justificación de acción sísmica, nos vamos directamente al cuadro de modos de vibración. En el cuadro de modos de vibración observamos claramente que estamos desplazando aquí un 69 de masa y aquí un 68. Bueno, un 69 también. Estamos por encima de un valor, es decir, por encima de un valor de 60, lo cual está bien, está correcto, pero siempre tenemos que llegar a valores cercanos al 70, 80, cuando la estructura es regular en planta, más o menos. Entonces, tenemos que aprovechar al máximo la deformación en el eje X y en el eje Y para que no haya torsión. Nos fijamos también en el valor LGZ. Vemos que está en un valor bastante bajo, lo cual nos indica, sin verla deformada, que es un edificio que está comportándose bien a nivel torsional. Tenemos también a continuación el valor del periodo, que tenemos que chequear según norma. Muy bien, todos estos conocimientos los impartimos en los cursos que tenemos aquí, en la página web medifestructuras.com. Para ello tienen que hacer clic a Aula CIPE y directamente irán a parar al curso. Muy bien, ahí lo dejo y vamos a continuar con el seminario gratuito que vamos a impartir, que va a ser muy interesante. Muy bien, vamos a chequear el modo 1 en Y y modo 2 en X en la deformada. Vamos directamente para aquí, en la deformada, y observamos en el modo 1 en X, si no me equivoco, creo que era modo 1 en Y, mejor dicho, primero, observamos que no tiene torsión. Observamos que el edificio se tambalea un poco en el eje, es decir, se mueve en el eje Y de manera que no está totalmente en el eje Y, pero no tiene torsión.
Es decir, esto es válido, esto es aceptable. Muchos ingenieros me han preguntado que en la deformada se visualiza algo así y no se va todo en el eje Y, es decir, no se va todo directamente ortogonal, se va como un poco en diagonal. Bueno, pues esto no es ningún problema, esto realmente no afecta porque la columna no está torsionando la columna. Esto pasa también cuando tenemos plantas que son un poco irregulares, lo vamos a ver en este seminario también. Pero decir que está correcto el diseño, está correcto, habría que chequear el otro eje, que sería modo 1 en X, no, este no sería, sería modo 2 en X. Muy bien, a un valor de 70 de exageración de deformación. Aquí lo tenemos. Observamos que tampoco hay ninguna torsión, no observamos que el edificio se retuerza. A veces tenemos que girar y ver en el otro lado para salir de dudas. Esto es muy útil, sobre todo cuando no sabemos dónde tenemos que rigidizar. Giramos sencillamente y de esa forma podemos averiguarlo con mayor claridad. A veces lo que no se ve en este ángulo se ve en este ángulo. Muy bien, vamos a continuar. Hemos dicho que el edificio está correcto, ¿de acuerdo? El edificio está perfecto. Faltaría chequear derivas. Vamos a ver la deriva. Distorsiones de columnas. Vamos a ver. Esto en cada país es distinto. El valor máximo de deriva, por ejemplo en Colombia, aquí tendría que ser 1 dividido 100, el límite. El límite, estamos por encima. Por ejemplo, en Ecuador sería 1 dividido 50. Muy bien. Otra cosa que quiero comentar, en obra, datos generales, vamos a ver ahora una cuestión de la NEC. ¿Qué tenemos aquí? Observamos que estamos calculando con la norma NEC, ¿de acuerdo? Estamos calculando con la norma NEC. Muy bien, ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, queremos calcular con la norma de Colombia? Muy bien, la única diferencia es que aparece aquí el concepto por ausencia de redundancia. Muy bien, esta es la única diferencia que existe entre la norma NEC y la norma de Colombia. Realmente solamente existe esta diferencia de que el coeficiente por ausencia de redundancia está fuera de la ecuación que va dentro del valor del ERE, es decir, en Ecuador observamos que está el valor de ERE directamente, pues en este valor de ERE está incluido el valor de redundancia. Entonces en Colombia está fuera, esta es la única diferencia. Luego se configura de la manera exactamente igual, es decir, solamente hay que tener en cuenta esta configuración, que para las personas que están realizando los cursos en Colombia, que tengan mucha tranquilidad, porque si tienen alguna duda, yo les configuro esta cuestión para que puedan avanzar con sus proyectos. Pero decir que es sencillamente irse a la norma y poner los valores que diga dependiendo de la tipología de la edificación, ¿de acuerdo? Dependiendo de la tipología de la edificación. En Ecuador es muy sencillo, solamente hacer clic aquí en el interrogante y vemos la tipología. Aquí podemos observar que pórticos especiales, sismorresistentes, con vigas descolgadas, el valor de 8. Entonces, dependiendo de la tipología, nosotros vamos a introducir el valor. Para saber lo que es una viga descolgada, para saber lo que son, por ejemplo, estos conceptos, acero laminado en caliente, también lo explicamos en los cursos. Muy bien, y una vez hemos validado el diseño, lo que hacemos es, podemos calcular la obra sin dimensionar fundación. Luego ya iremos a la fundación. Entonces, ¿qué hacemos a continuación? Antes de nada vamos a datos generales y vamos aquí un momento donde dice botón por posición. En el botón por posición hay un truco. Vamos directamente aquí y le vamos a poner concretamente en disposiciones de armado, redondeo de longitud de barras, le vamos a colocar 50, ¿de acuerdo? Le vamos a colocar 50 centímetros porque nosotros queremos que en el despiece de vigas que tenemos aquí, queremos que nos aparezcan el valor directamente redondeado a 50. Esto lo vamos a ver a continuación de una manera muy sencilla. En vigas muros, editar vigas, me posiciono en la viga y queremos que estos valores, por ejemplo esta longitud, esté redondeada a 50, es decir, la longitud de aquí aparece directamente con L igual a 250. Aquí aparece directamente que la longitud es 200 y aquí aparece directamente longitudes de 450, es decir, siempre se va a redondear a 50. Por ejemplo, si sale un valor de 330 a nivel de cálculo, el programa lo que va a hacer va a ser redondear a 350.
Si sale un valor de 275, se redondeará al valor de 300. Entonces, así es como funciona ese redondeo, que es muy útil para que luego en la obra no estemos cortando pedacitos y malgastando hierro. Muy bien, eso es un truco que quería comentar. Muy bien, entonces de este proyecto se sacaron planos que tenemos a continuación. Se sacaron los planos y se obtuvo de la siguiente forma. Siempre hay que tener un replanteo en el cual ponemos las posiciones del punto central de la columna para que pueda replantearse a nivel topográfico. Aquí tenemos la columna 1 con estas dimensiones, con este cuadro resumen de los tamaños de las columnas, y aquí tenemos concretamente las coordenadas para que pueda ir el topógrafo, replantear el punto central de la columna y replantear todo el diseño. Muy bien, aquí tenemos el punto fijo 00, lo podemos observar ahí, y vemos que es muy sencillo de replantear. Muy bien, vamos a pasar a otra cuestión. Tenemos la plantilla que tenemos que presentar con el cajetín de nuestra empresa para poder presentar también con nuestros logos y demás de empresa. Tenemos aquí los planos de las cadenas de amarre. Siempre está referenciado por pórtico, es decir, pórtico 6. Es decir, tiene que aparecer el valor del pórtico, el lugar del pórtico exacto para poder ubicar esas cadenas de amarre. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí tenemos también los valores de los pórticos con las planillas. Y aquí tenemos las columnas. Empiezan de esta manera los planos de columnas. Tenemos también los planos de las escaleras, que también los podemos incluir. El cuadro de columnas también es muy útil sacarlo. El cuadro de columna resumen es un cuadro de resumen donde nos indica, por ejemplo, la cubierta, qué tipo de columna tenemos, y podemos visualizarlo de una forma más clara y concreta. Tenemos los planos de pórticos y finalmente tenemos los planos de las losas. Vemos que para esta vivienda lo que son los hierros de las losas únicamente es un FIDE 10 arriba y un FIDE 10 abajo. ¿De acuerdo? Podemos ponerlo así, directamente indicando qué planta tenemos aquí, para que se pueda entender si es el armado transversal inferior de la planta, por ejemplo, más 270, o si es de la planta, por ejemplo, más 540. Perfecto, y aquí aparecen los planos, cómo tienen que presentarse. De acuerdo, vamos a la memoria. ¿Cómo tiene que presentarse una memoria? Bueno, aquí la tengo, me voy hacia atrás. Esto es una memoria que hicimos para una empresa de Quito. Vamos a pasar un momento, vamos bajando y observamos la memoria. Tiene que tener unos antecedentes donde explicamos dónde va a estar ubicado el proyecto. Aquí no aparece por respeto, no lo hemos puesto por respeto. Y tenemos un poco una explicación general de la memoria con una foto inicial, la configuración de cargas, etcétera. Y finalmente llegamos al tema de la justificación de acción sísmica. Solamente la imprimimos y la agregamos a la memoria. Y esto sería una memoria tipo para presentar. También introducimos el tema de las derivas. Las derivas es muy importante, y también una fotografía aquí donde indicamos que se cumplan los chequeos del nudo y un pequeño ejemplo. Podemos indicarlo de esa manera en la memoria. Muy bien, y no se nos olvide también comentar algunas cuestiones de la cimentación en la memoria. Si estamos utilizando el sistema de interacción suelo-estructura o el sistema empotrado. Y las derivas. Le introducimos el cuadro de derivas, simplemente sacándolo e introduciéndolo dentro de la memoria. Muy bien, aquí tenemos el ejemplo de la memoria. Vamos a continuar con otro proyecto. Vamos a abrir otro proyecto, pero antes vamos a explicar que tenemos una serie de refuerzos aquí que se han colocado. Aquí tenemos la viga de 30 x 45, 30 x 35. Vemos que el resto son 30 x 30, por ejemplo, y 30 x 45, y las columnas difieren en tamaños. Es decir, en este diseño de la casa, las columnas difieren en tamaños para corregir la torsión. Luego hay una pregunta que muchas personas me han realizado,
que es si CIPE sobredimensiona las cimentaciones. Bueno, haremos un vídeo de eso, pero decir nada más que lo que hay que hacer es proponer soluciones en las cuales, cuando tenemos cimentación excéntrica, atar con la siguiente cimentación, con la cimentación que tenemos al lado. Atar a ese nivel. No vamos a atar solamente a este nivel, porque si no, no nos va a aparecer una cimentación que sea de un tamaño correcto. Aquí observamos que la cimentación no es de un tamaño exagerado. Esto es un proyecto que se ha entregado. Entonces, aquí respondo a la pregunta de que CIPE no sobredimensiona la cimentación. Está correcto. Vamos al siguiente. Me va a decir que lo estoy abriendo con la versión 2017, pero no pasa nada, porque esto se hizo con la versión 2016 para que el cliente pudiera abrir, porque él trabaja con esa versión. Muy bien, aquí tenemos el proyecto de departamentos. Vamos a abrirlo para visualizarlo. Aquí lo tenemos. Vamos a comentar algunas cuestiones. Ya observamos directamente algunos tamaños de columna que son más grandes que otros. Muy bien, todos estos trucos de diseño que tenemos aquí hay que hacerlo de una forma muy delicada, es decir, no hay que poner tamaños de columnas probando hasta que se corrijan los valores de periodo, torsión, etc. Lo que hay que hacer es tener el conocimiento de cómo poner esa columna. Cómo poner esa columna para que se produzca una armonía en cuanto a los tamaños de las columnas, vigas, etc. Una armonía también con los chequeos del nudo y que todo esté en armonía, es decir, que no se esté malgastando material en la obra. No estemos haciendo una obra que podemos hacerla con un precio, por ejemplo, me voy a inventar, de $200.000. No vamos a estar gastando, por ejemplo, $230.000 en material. Es decir, vamos a tratar de optimizar el material al máximo. Muy bien. Y todo eso es lo que nosotros enseñamos en los cursos. Por eso es importante capacitarse, tener conocimiento de dónde colocar esas columnas. Vamos aquí un momento a listados. Vamos a justificación de acción sísmica. Vamos a ver cómo tenemos los valores. Tenemos aquí un LGZ bajo. Siempre en nuestros proyectos tenemos los LGZ bajos porque sabemos cómo diseñar. Tenemos en el modo 1 en X y en el modo 2 en Y. Vamos a chequear, por ejemplo, modo 1 en X, modo 2 en Y. Vemos unos factores de participación de masas bastante altos, con lo cual estamos súper bien. Vemos un valor de periodo que está un poquito alto, pero no nos dejaron bajarle. No nos dejaron bajarle, el cliente no nos dejó bajarle el periodo en ese modo. Luego también decir que aunque nos pasemos un poquito, el proyecto se puede aprobar igualmente. Pero nosotros sabemos que el periodo, si se puede bajar un poco, mejor, siempre que se pueda. En este caso no nos dejaron rigidizar más en el sentido X. No nos dejaron. Muy bien, también saber que el edificio va a ser mucho más flexible en el lado X. En el lado X, si nos ponemos vista de pájaro, tenemos que el edificio va a ser mucho más flexible en el lado X, por lo tanto, las columnas deberían de estar orientadas en el sentido X. Vemos que aquí no lo están, pero por un tema arquitectónico no están así, entonces eso nos complica luego que el periodo en el modo X nos vaya a cumplir. Vamos a tener que colocar algunos refuerzos para que cumpla, ¿no? Vamos a salir, vamos a hacer la deformada, vamos a ver el modo 1 en X, vamos a ponerle un factor de 40, por ejemplo, para no exagerarlo mucho. También decir que si una persona quiere ver el efecto del sismo, cómo se produciría a escala real, pues que ponga solamente 1, que ponga 1, y de ese modo va a ver el sismo real, es decir, este es el sismo real que va a tener un edificio. Cuando el edificio entre en vibración mecánica, vemos que deforma un poco. Lo estamos viendo a la escala 1, es decir, no estamos exagerando los desplazamientos. Casi no se puede apreciar, es decir, casi no se aprecia, pero observamos que se mueve un poquito, ¿no? Bueno, pues esta es la deformación que va a tener el edificio, que casi ni se ve, cuando venga el sismo realmente. Muy bien, pero vamos a amplificar por el valor de 60. Vamos a ver. Ponemos en la parte de arriba, vamos a observar que no existe torsión alguna. El edificio está
correcto, el edificio tiene un comportamiento excelente. Vamos al modo 2 en Y, si no me equivoco. Muy bien. Vamos a la parte superior y observamos cómo el edificio tiene también un comportamiento excelente en ese sentido. Está también el chequeo que yo llamo a carga gravitatoria, que sería de la siguiente manera: combinaciones, vamos a ponerle esta combinación y aquí observamos algunos problemas. Vamos a poner aquí 80, por ejemplo, ponemos aquí y haciéndole la deformada podemos observar en qué puntos podríamos rigidizar un poco. Ya vemos que aquí tenemos que se hunde un poquito, pero realmente aquí ya le arreglamos poniéndole este pórtico secundario. Este pórtico secundario precisamente es para eso, para el chequeo que estamos realizando ahora, que se llama el chequeo a carga gravitatoria. Este chequeo lo que persigue es que no hayan deformaciones muy grandes por carga gravitatoria. Por ejemplo, un volado que nos esté marcando una deformada demasiado grande, siempre la podemos chequear esa deformada, y sabemos que cuando la relación de lo que deforma un punto a otro, es superior a 1 pulgada aproximadamente, se empiezan a agrietar los elementos. Es decir, estamos hablando de que el estado límite de servicio no cumpliría, es decir, no cumple lo que son las flechas, no cumplen lo que son ciertas cosas que no van a repercutir en que el edificio vaya a romper, pero sí puede repercutir, por ejemplo, en que se rompa una mampostería, por ejemplo, algo que es que también puede matar a una persona, una mampostería que se desprenda, por supuesto, pero no son cuestiones de que la viga va a romper por la mitad, por ejemplo. Son cuestiones sencillamente de que se puede agrietar alguna pared y alguna cuestión. Muy bien, por eso existe este chequeo a carga gravitatoria. Muy bien, vamos a salir de este chequeo, como siempre, saliendo de aquí. En obra datos generales no se nos olvide ponerle, cuando vayamos a calcular, el tema de las disposiciones de armado, redondeo, longitud de barras, 50 centímetros. Muy importante para que luego, cuando nosotros saquemos los planos, en resultados, vigas, muros, editar vigas, nos posicionamos encima de cualquier viga y vamos a observar que no aparece ningún resultado, por ejemplo 333, 340 o 120, no, todo es redondeado a 50 y de ese modo podemos sacar el plano directamente. Obviamente estas medidas no se pueden arreglar porque esto ya es una cuestión de la patilla, que todo sumado pues tiene esa longitud de 862. Perfecto, salgamos de aquí. Tema de cimentación. Muy bien, tenemos que saber de que si no proponemos una buena solución de cimentación, como en este caso hemos propuesto una buena solución de cimentación, ¿qué va a pasar? Que CIPE nos va a dar unos valores de cimentación enormes. Es decir, podríamos hacer la prueba. Vamos aquí a vigas, muros, vamos a, por ejemplo, vigas, muros, vamos a borrar. Lo que quiero hacer ahora es borrar estas vigas. Por ejemplo, en fundación, elementos de fundación, por ejemplo, voy a borrar esta cuestión y voy a hacer cimentación, por ejemplo, aislada, ¿no? Nuevo. También comentar que existen los límites para zapatas poligonales que podemos introducir, pues sencillamente para que no nos pasemos de ciertas zonas y que CIPE siempre haga crecer la cimentación hacia el lado interior a ese tramo. ¿De acuerdo? Eso es muy útil, yo también lo utilizo, que vemos la línea donde no nos podemos pasar porque tenemos un edificio colindante. Si nosotros calculamos esta cuestión, la fundación le damos a dimensionar, vamos a ver que nos va a hacer algo enorme, ¿no? Va a hacer algo que no tiene sentido. Entonces aquí podemos observar cómo es mejor que agrupemos esta cimentación. Nosotros por una cuestión de obra decidimos hacerlo todo unido. Muy bien, entonces eso es lo que quería comentar, que CIPE no sobredimensiona la cimentación. Muy bien, aquí tenemos el siguiente diseño que vamos a comentar.
Observamos que es un edificio que tiene la típica T invertida porque ha sido desarrollado en la costa. Observemos los tamaños de las columnas. En la posición en vista de pájaro observamos que las columnas tienen unos tamaños distintos, vamos a llamarlo así, tamaños distintos con orientaciones distintas, precisamente para corregir los efectos de torsión, periodo, etc. Justificación acción sísmica. Vamos un momento, vamos a observar que el valor de LGZ otra vez es cercano a 0. Los coeficientes de participación de masas son altos y el periodo está dentro del rango permitido, considerando que estamos calculando con vinculación suelo-estructura, sabiendo que con vinculación suelo-estructura los periodos van a aumentar. Entonces el modo 1 en X y el modo 2 en Y son los modos que habría que chequear. La deformada, modo 1 en X, vamos un momento aquí, le vamos a hacer por ejemplo al 30% para no asustarnos. Observamos que la cimentación también está deformando. Bueno, ahí hay todo un tema del balasto, de cómo transformarlo para que pueda trabajar dentro del programa, pero observamos que no hay torsión. Es decir, el sistema de cimentación es con vinculación suelo-estructura. Hay un tema de balasto que hay que saber transformarlo. ¿Cómo se transforma ese balasto? Pues bien, vamos aquí un momento, vamos a ver en escritorio, tengo aquí algunas cuestiones, tengo este curso de aquí, balasto. Hay que saber transformar el balasto. Es un valor que debemos de familiarizarnos con él, entender qué significa, porque en ocasiones nos va a tocar calcular una losa apoyada en el terreno o nos va a tocar calcular con vinculación suelo-estructura. Entonces hay que saber transformar con este Excel que compartimos en el curso, para que ustedes puedan transformar directamente el valor del balasto e introducirlo dentro de esa viga de cimentación. En entrada de vigas, vigas muros, le voy a decir editar, vemos que aparece el valor del balasto. Esto hay que saber transformarlo, hay que saber transformar ese valor. Muy bien, podemos ir directamente a la memoria y observamos que es un valor que tiene que transformarse, ¿no? Vamos a ver oficinas 1, vamos a ver la memoria. Voy a bajar, vamos al punto donde indicamos la transformación del balasto. Muy bien, es una memoria tipo, observamos, para todos los proyectos igual, pero cambian algunas cuestiones. Aquí tenemos, por ejemplo, el valor, ¿no? Tenemos el valor de arenas, arcillas, que esto es del dato de mejoramiento, el valor de el mejoramiento que nosotros aplicamos a ese suelo, dependiendo del tanto por cien de arcillas, arenas y del valor de K30. ¿De acuerdo? Este estudio geotécnico sí tenía el valor de K30. ¿De acuerdo? En ocasiones hay algunos estudios de que no tienen el valor de K30 dentro del estudio, pero en este caso el estudio incorporaba el valor de K30. ¿De acuerdo? Incorporaba dentro del estudio el valor de K30. Lo podemos visualizar. Ahora tendría que buscarlo. Muy bien, y finalmente dentro del estudio geotécnico observamos que tenemos el valor de la placa de 30×30, pero claro, ¿cómo podemos transformar ese valor de 30×30 si no tenemos el Excel? Pues bien, dentro de la memoria técnica del programa existen unas formulaciones, pero para las personas que quieran directamente hacerlo a lo fácil, que es como nosotros lo recomendamos, tenemos este Excel dentro de los cursos donde pueden directamente convertir el valor del balasto. Pero aquí tenemos la placa de 30×30 y nos sale el balasto de 1.97, como estábamos mostrando anteriormente. 1.97 concretamente kilopondios centímetro cúbico. Entonces, si introducimos los valores que estábamos comentando, obtendremos ese valor que estábamos diciendo de balasto que tenemos que introducir a la viga. ¿De acuerdo? Concretamente el balasto transformado es el que introducimos al programa. Muy bien, ¿qué más cuestiones tenemos que tener en cuenta? En resultados, vigas muros, editar vigas, me posiciono encima de esta viga y vamos a observar que tenemos que actualizar las gráficas. Cuando actualizamos las gráficas observamos las cuantías de armado transversal y armado longitudinal que tenemos que armar nosotros mismos a mano.
¿De acuerdo? Estas vigas hay que armarlas a mano. También tenemos un curso explicando esas cuestiones. Cuando se nos juntan muchos hierros en esta parte de aquí, lo que hacemos es ponerlos en la segunda capa para que los hierros de las columnas que vienen de la parte superior directamente no choquen con los hierros que tenemos aquí y se pueda ejecutar correctamente ese diseño en obra. Muy bien, en columnas tab que es editar, posicionamos encima. En ocasiones tendremos algunas columnas que por requerimientos arquitectónicos no podemos cumplir con el lado mínimo de 30 centímetros y tenemos que poner 25. Bien, esta columna no está cumpliendo por eso, porque el lado mínimo para columna es de 30. Muy bien, pero todo lo que son los chequeos de nudo, etcétera, están cumpliendo a la perfección. Luego en las zonas de densificación tenemos que aparecen todos estos valores que nosotros vamos a tratar siempre de redondear y poner aquí el mismo estribado a toda la altura de la columna. Vamos a ponerle el mismo estribado en altura a toda la columna. Vamos a intentar ponerle el mismo estribado. Luego en el cuadro de pilares vamos a intentar agrupar las columnas con la opción de unir, botón izquierdo, para agrupar todas esas columnas, ¿de acuerdo? Las columnas que sean iguales. Ya explicamos de que no hay que agrupar así a lo loco, hay que agrupar con cierto conocimiento porque hay columnas que no podemos agrupar, sencillamente porque tienen unos requerimientos de que les llega una viga, por ejemplo, muy fuerte y por lo tanto hay que colocar mucho más hierro. No tiene sentido agrupar esas dos columnas porque vamos a perder dinero, vamos a perder material de obra. Muy bien, abrimos el siguiente proyecto. Vamos a abrir el siguiente proyecto que tenemos por aquí. Por ejemplo, vamos a abrir oficinas 4, ¿de acuerdo? Nos vamos a saltar este de aquí porque ya llevamos algunos minutos de grabación y queremos llegar al final. Voy a cerrar. Bien, aquí tenemos el siguiente proyecto que hemos desarrollado en la consultoría. Aquí lo tenemos, es exactamente lo mismo, pero aquí existe una particularidad. La particularidad es que el edificio tiene una forma un poco irregular. Muy bien, y cuando tenemos esta tipología de planta, lo que pasa es que en ocasiones la deformada nos sale un poco en diagonal. Y cuando la deformada sale un poco en diagonal, lo que está pasando es que los valores de participación de masas están siendo más bajos de lo normal, como en este ejemplo que vamos a mostrar, y aparte va a haber un poco de masa que se va a ir en el otro lado. Pero bien, esto está controlado. Tenemos un LGZ de 0.01 y en el modo 2 el LGZ es de 0.17. Modo 1 en Y, modo 2 en X. Vamos a ver la deformada. Deformada. Modo 1 en X. Al 100% le ponemos. Creo que... Muy bien. Se está yendo en Y porque estamos chequeando el tanto por cien de masa de 17, ¿de acuerdo? Sería modo 2 en X. Este sería, ¿de acuerdo? Tenemos que revisar los valores de los modos de vibración, en qué eje tenemos que chequear. Muy bien, realmente no hay torsión. Realmente no hay torsión. El edificio no se retuerce sobre su eje. Muy importante saber identificar cuándo tenemos torsión y cuándo tenemos que meter mano al edificio, es decir, cuándo tenemos que cambiar tamaños de los elementos estructurales. Muy bien, aquí tenemos el proyecto. Podemos abrir los planos, podemos abrir la memoria, ya lo hemos comentado. Vamos a abrir un momento tal vez los planos. Vamos a hacer archivo, abrir. Vamos a decirle escritorio. Vamos a poner concretamente los proyectos, oficinas. Vamos a ver, aquí lo tenemos. Y aquí tenemos los planos. Vemos que como es un edificio un poco mayor, pues vemos que los planos son mayores también. Pero aquí podemos observar cómo vamos indicando las cotas de la viga T invertida, por ejemplo, ¿no?
indicamos una nota de realizar las recomendaciones del estudio geotécnico referente a la altura del material de mejoramiento, así como sus propiedades físicas específicas y su grado de compactación. Muy importante, y luego cuando vayamos a controlar en la obra, pues tener en cuenta que se estén verificando todas esas cuestiones. Aquí tenemos los pórticos, observamos todo el hierro que tenemos aquí, pero realmente ya hicimos el chequeo de que entre bien la armadura de la columna y no pasa absolutamente nada. Y tenemos los pórticos de las vigas invertidas que se utilizan mucho en la costa, y tenemos las columnas, ¿no? Las columnas tienen que estar uniformadas con los estribos cada cierta distancia, respetando el cálculo, pero también respetando que nosotros luego también tenemos que construir y no tenemos que volvernos locos con los armados. Tienen que ser armados que nosotros podamos editar y que puedan ser construibles sin que lleguen a equivocaciones los maestros de obra. Muy bien, y tenemos el cuadro de columnas, que ya hemos dicho que es muy útil también sacarlo. La cubierta, tenemos la planta alta y la planta fundación. Tenemos los demás pórticos y sobre todo que aparezcan con los valores de 300, 350, 200, 250, pero que no aparezca un valor de 197, 190, porque cortar un valor de hierro con esas medidas es bastante complicado. Pero de esta forma vemos que aparecen los valores directamente redondeados con las respectivas planillas que se las pedimos al programa. Y luego tenemos las losas, sencillamente tenemos los valores de las losas que van a ser en este caso un Fi de 12, ¿de acuerdo? Van a ser Fi de 12. Fi de 12 para esta losa, porque la luz que tenemos pues es bastante grande. Luego colocar unos traslapes bastante generosos, que también estos traslapes indicamos en los cursos que sería bueno alternarlos. Esto lo indicamos en los cursos, en el cuestionario del curso que tenemos aquí. Vamos a ver un momento. En el escritorio tenemos los cursos grabados. Aquí están todo el material de los cursos para que lo repasemos. Tenemos tal vez las preguntas, ¿dónde están? En el test, preguntas con respuestas. Aquí tenemos el test del curso. Vamos a observarlo. Hay una parte donde hablamos de cómo tenemos que estructurar esos traslapes, es decir, esta parte tenemos que ir jugando con la disposición para no generar una línea de traslapes todas en un punto, ¿de acuerdo? Nosotros en este proyecto en obra, ya cuando hagamos la gestión de la obra, en el sitio vamos a indicar a los maestros que nos hagan un traslape, un alternado, por ejemplo, que este traslape que está aquí, luego aparezca aquí, y luego aquí, luego aquí, luego aquí, pero que no aparezca todo en una línea de traslape, porque eso va a generar un punto débil de la estructura. El tema de los traslapes es bastante importante. Como ya explicamos también en este curso que tenemos aquí, concretamente en este curso nivel experto de estructura mixta con interacción sobre estructura, en este curso explicamos cómo hacer un traslape bien, respetando al 100% la norma, ¿de acuerdo? En este curso lo explicamos cómo hacerlo bien para que no salga errores en los programas, porque a veces sale error si nosotros lo introducimos de una manera que no es la correcta. Y no quiero asustar, pero es la realidad, es decir, a veces aparecen errores cuando nosotros introducimos algunos valores que no se corresponden con la realidad. Muy bien, aquí tenemos una cubierta de un generador de este mismo proyecto con su respectiva soldadura, ¿de acuerdo? Para poder sacar esa cuestión. Esto también lo explicamos en los cursos. Tenemos aquí un diseño 3D explicando un poco cómo va a ser esa cubierta de ese generador, porque este edificio necesita un elemento de apoyo, una estructura, vamos a decirlo así, de apoyo para introducir un generador dentro de esa estructura que estamos visualizando, que va a ser metálica, con la cimentación de hormigón,
pero va a ser como una estructura aparte de esa edificación. Aquí tenemos la cimentación, que vemos que tampoco es muy grande, solamente es de 40 de peralte. Es decir, para aquellas personas que tienen dudas de si CIPE sobredimensiona la cimentación, pues ya vemos que las cimentaciones que aquí estamos entregando tampoco son demasiado grandes. Ya vemos que las cimentaciones tampoco son demasiado grandes cuando se está estructurando bien. Muy bien, aquí tenemos los planos y podríamos abrir la memoria nuevamente. Podríamos abrir la memoria, pero no es necesario. Aparte, dentro del curso podemos observar directamente que tenemos ese ejemplo de memoria para que lo podamos descargar y lo podamos visualizar. Concretamente está en esta parte de aquí del curso, ejemplo de memoria para un proyecto estándar. Ahí lo tendríamos, el ejemplo de la memoria, para que simplemente nosotros en un proyecto que tengamos en cualquier país solamente copiemos y peguemos los resultados del programa y podamos entregar el proyecto y aprobarlo en la entidad. Muy bien, y también tenemos un DWG donde podremos descargar un proyecto completo estándar, ¿de acuerdo? A ver si lo encuentro, es que no lo encuentro ahora mismo, pero está por aquí. Ejemplo de proyecto, presentación planos AutoCAD. También tenemos las recomendaciones del ACI columna viga, esto es muy interesante, de manera en PDF, por así decir, ¿no? Son las recomendaciones para que se cumplan los criterios de columna fuerte, viga débil. Aquí tenemos los Excel del balasto, las secciones sísmicamente compactas, para crear esas secciones sísmicamente compactas. También hay un Excel. Que tenemos ahí, vamos a ver dónde está. Tenemos aquí concretamente en proyectos, no, aquí no, está concretamente dentro de esta carpeta donde dice las secciones sísmicamente compactas. Podremos descargar este Excel también para crearnos nuestras propias vigas, ¿de acuerdo? Para crearnos nuestras propias vigas sísmicamente compactas. Perfecto, vamos a continuar. Nos estamos extendiendo un poco, pero es interesante que lleguemos hasta el final. Vamos a abrir gestión de archivos, los proyectos, ya acabamos. Ya vamos a terminar con este último proyecto. Tenemos este proyecto también que estamos desarrollando en la consultoría Medif, ¿de acuerdo? Es un proyecto de estructura mixta, es decir, tiene columnas de hormigón y vigas de acero. Muy bien, observamos que en este lado de aquí hemos tenido que generar una caja de ascensor de columna de metal. ¿Por qué? Porque la escalera que va a subir por aquí va a ser precisamente una escalera de acero. Por lo tanto tenemos que soldar con las columnas que tenemos ahí y por lo tanto es más fácil colocar columna metálica aquí y el resto de la estructura de hormigón. Es decir, hay que saber también jugar con los materiales. Aquí tenemos la rampa. Esta rampa, tenemos un vídeo explicando cómo hacer esa viga común para poder sencillamente generar esa inclinación, ¿no? Porque tenemos este tramo de aquí que va a subir porque vamos a tener un parqueadero en la parte de atrás y también vamos a tener parqueadero en la parte inferior de la edificación. Aquí vemos las columnas que todavía no hemos introducido la cimentación. Estas vigas tienen que ser sísmicamente compactas, si no, no van a cumplir con los chequeos de la entidad. Perfecto, vamos a ver enlistados, justificación, acción sísmica. Vamos a ver cómo está esta cuestión. Estamos en desarrollo de este proyecto, pero ya vemos que tenemos el LGZ también muy bajo, MX, MY, ¿de acuerdo? Modo 1 en X, modo 2 en Y. Vamos a cerrar un momento. Vamos a ver la deformada. Y aquí tenemos la deformación que se produce de forma correcta, ¿de acuerdo? No hay ningún tipo de torsión, no hay ningún tipo de peligro. Perfecto. Habría que chequear modo 2 en Y para finalmente salir con la duda. Salir de la duda, perdón. Muy bien, estamos chequeando el modo 2 en Y, donde podemos observar de que tampoco hay ningún peligro torsional. El edificio está comportándose perfectamente.
Aquí tal vez se tambalea un poquito, pero esto es normal porque tenemos aquí un vacío y por lo tanto esa falta de rigidez va a hacer que se tambalee un poquito, pero eso no pasa absolutamente nada. Cerramos. Aquí sí que tenemos que controlar, este volado se está levantando mucho por el sismo, ¿de acuerdo? Vemos que se está levantando mucho, lo tenemos que chequear posteriormente. Ese volado, ahí lo tenemos, también básicamente porque tenemos una estructura decorativa en la parte superior y esa estructura decorativa va a hacer precisamente que se levante, es decir, como tenemos esa estructura decorativa, esto no va a ser estructura, de hecho tenemos que articular, no hemos articulado ahí todavía. No se va a transmitir ningún esfuerzo a la estructura, simplemente eso va a trabajar apoyado. Muy bien, ¿qué más podemos comentar? Vamos a responder algunas preguntas de los alumnos, usuarios de todo el mundo, podemos decir, porque Medif Estructuras se está extendiendo a nivel mundial, podemos decir, porque está llegando a toda Latinoamérica. Todos los países de habla hispana están interesados en los cursos de Medif Estructuras. Desde aquí les mandamos un saludo a todos ellos, a todos los alumnos que están desarrollando sus proyectos con nuestras asesorías. Estamos muy orgullosos y vamos a responder algunas preguntas que me han realizado estas personas. Voy a por la libreta un segundo y voy a empezar a revisar esas preguntas que me han realizado. Ya, muy bien, estoy observando en la libreta que tengo aquí anotado algunas preguntas que me han realizado algunos de ustedes. Vamos a empezar, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con esas preguntas. Botón por posición sin sismo. Obra, datos generales. Vamos aquí, esto es el botón por posición. El botón por posición se compone de una serie de cuestiones que son para configurar el tema de los armados. La persona que me ha preguntado esta cuestión relaciona el concepto sismo con armado, lo cual es correcto y no a la vez. Es decir, un traslape siempre va a ser mejor en un tramo donde el momento se produzca en la parte central, por ejemplo de la columna, ¿no? Es decir, un traslape, tenemos aquí las disposiciones de armado, empalmar en zona central de tramo. Siempre va a ser mejor empalmar ahí, porque aunque no tengamos sismo, siempre se va a producir el esfuerzo en el mismo punto. Es decir, no importa que estemos en Argentina, Paraguay y allá no haya un sismo severo, no importa. Es mejor empalmar en la zona central de tramo. Entonces, esto es más recomendable seguirlo exactamente igual, la configuración con sismo y sin sismo. Entonces, aquí no varía absolutamente nada. El recubrimiento no tiene que ver con el sismo, tiene que ver con factores de si estamos en el salitre del mar, cercano al mar. Tenemos que colocar recubrimientos mayores o menores. Por ejemplo, esa cuestión, empalmes, vamos a ver, por ejemplo, ahí sí, una cuestión, por ejemplo, en el tipo de gancho. Vamos a ver, disposiciones de armado, tipo de gancho, esto sí que es de zona sísmica, ¿de acuerdo? Cuando no es zona sísmica podemos poner un gancho más como este, porque no se va a escurrir, la armadura dentro de la sección. ¿Qué más podemos hablar dentro de la configuración del botón por posición sin sismo? Por ejemplo, consideración del armado torsión en vigas, esto nada, le dejamos así. Despiece de armado con vigas con sismo, siempre va a ser mejor armar la viga de esta forma, siempre, aunque por supuesto cuando calculemos, por ejemplo, un proyecto que va a estar ubicado en una zona sin sismo, obviamente va a salir mucho menos hierro y mucho menos esfuerzo, pero eso no significa que esto no sea un nudo, es decir, es el mismo nudo en Argentina, en Paraguay que en Ecuador, sigue siendo un nudo, sigue siendo una zona peligrosa. Por lo tanto, no vamos a hacer este traslape, aunque la norma nos lo permita. Puede ser que la norma nos permita hacer esto, pero es más recomendable hacer esto, ¿no? Ya lo dejo a criterio de la persona. Muy bien. ¿Qué más podemos comentar del botón por posición sin sismo? Básicamente yo recomiendo que se vean el vídeo, es decir, que se vean el vídeo que tenemos aquí, esos 3 vídeos de configuración del botón por posición con sismo y que ellos mismos analicen.
pero ya voy a comentar yo de una forma resumida qué es importante y qué no. Muy bien, por ejemplo aquí el punzonamiento sigue siendo esta relación de 1.8, porque el punzonamiento no depende del sismo, el punzonamiento depende de carga gravitatoria, entonces no afecta para nada, es decir, es exactamente igual. Es decir, es exactamente igual, no hay ninguna variación de una cosa con otra. Muy bien, ¿qué más podemos omitir dentro de la configuración? Básicamente el tema de el gancho. El gancho es lo único que podemos omitir. El resto debe de ser exactamente igual la configuración, con sismo y sin sismo. ¿De acuerdo? Donde va a cambiar, donde sí va a cambiar, es aquí en el criterio de armado por ductilidad. Por ejemplo, si nosotros ponemos aquí la norma colombiana, van a aparecer el DMI, el DMO y el DES. ¿De acuerdo? Tenemos concretamente el interrogante donde aparece los valores, ¿no? Criterios de utilidad para vigas DES. Estamos hablando pórticos especiales, ¿de acuerdo? Para la capacidad de disipación de energía. Por ejemplo, esto en zona que no sea sísmica, zona que no es sísmica, puede ser directamente un DMI, ¿de acuerdo? Que esto no tiene importancia, es decir, no tiene mucha importancia el tema sísmico. Pero en Colombia, la mayor parte de Colombia tiene sismo, es como Ecuador. Tiene algunas zonas que el sismo no es tan severo, pero en otras zonas sí es severo. Entonces, esto depende de la disipación de energía que nosotros querramos introducir en el edificio. También es un tema de normativa. Por ejemplo, un hospital tendremos que hacerlo con el DES. Por ejemplo, un edificio de viviendas lo podemos hacer con uno moderado, ¿no? Una disipación de energía moderada. Y tenemos, por ejemplo, aquí moderado, ¿no? Y aquí tenemos mínimo, DMI es el mínimo. Requisitos para columnas, y aquí aparecen las condiciones que se tendrán para lo que son los armados de las columnas y de las vigas, ¿no? Esto simplemente nos vamos a la norma o simplemente le preguntamos a cualquier persona que tenga un conocimiento del país en el cual usted se encuentra de cuándo hay que calcular con DMI, DMO o DES. Ya les digo yo que tengo conocimiento de esto, que cuando es un hospital siempre va a ser con DES especial. Cuando son viviendas o algo moderado, pues se le calcula con moderado. O cuando tenemos instalaciones o cuando tenemos edificios que no requieren de una especial atención de sismo por la zona en la cual está ubicado, podemos calcular con un DMI mínimo, ¿de acuerdo? Pongo este ejemplo. Si pongo, por ejemplo, vamos a poner ahora, por ejemplo, otro ejemplo distinto. Vamos a poner, por ejemplo, otro ejemplo que sea Argentina, ¿de acuerdo? Le damos a aceptar. Muy bien, y cuando ponemos el CIRSOC directamente de Argentina, observamos que como en Argentina no hay un sismo demasiado grande, directamente no se consideran los criterios de armado por ductilidad, porque no existen categorías, porque precisamente no existen esas cuestiones. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta del botón por posición sin sismo, decir que lo más importante es esto que estamos comentando de si es de alta importancia para que disipe una gran cantidad de energía, una cantidad de energía moderada o una cantidad de energía mínima. ¿De acuerdo? Ya vemos que en países donde tenemos sismo, vamos a poner otro país que tenga sismo también, por ejemplo República Dominicana tiene sismo, tiene categoría A, B, C, D, F. ¿De acuerdo? Esto dependerá, esto sí que es muy importante, porque esto dependerá de dónde estamos haciendo la edificación, de qué tipo de edificación estamos haciendo, si va a ser oficinas, si va a ser de uso residencial, ¿de acuerdo? Si va a ser de uso público. Entonces de ahí depende el armado que nosotros tenemos que introducir dentro de cada elemento estructural. Luego lo que son el tema de las configuraciones de la columna, el tamaño de la columna en un sentido o en otro, eso va a ser exactamente igual en todos los países. Es decir, lo que nosotros enseñamos
en los cursos es exactamente igual para todos los países. Un edificio va a deformar exactamente igual con un espectro de, por ejemplo, con un espectro sísmico de, permítame un segundo, se me ha cerrado, va a deformar exactamente igual con un espectro de República Dominicana que con un espectro de Ecuador o con un espectro sísmico de cualquier otro país, ¿de acuerdo? Eso hay que tenerlo muy claro. No por el hecho de estar en un país distinto a otro, el edificio se va a comportar de una manera distinta ante el análisis dinámico, el modal espectral, ¿de acuerdo? Entonces, no hay ningún problema con eso. Las personas que vayan a realizar el curso en otro país, mucha tranquilidad. Solamente decir que todo lo que se enseña aquí es aplicable a otro país. Por ejemplo, las secciones sísmicamente compactas, siempre será mejor poner una sección sísmicamente compacta, aunque no se requiera porque el país no lo indique. Pero en el caso de que el país esté indicando de que se requiere una sección sísmicamente compacta, no varía mucho la formulación y enseñamos a hacer esas formulaciones. Muy sencillo, solamente tenemos que ir al apartado de la norma, identificar los valores del TF y el TW, y de esa forma podemos identificar qué relación con la longitud del patín de esa viga para poder crear esa viga sísmicamente compacta. Muy bien, vamos a ver qué más preguntas. Bueno, tengo aquí una cuestión que quiero comentar. Siempre cuando vayamos a sacar los planos tenemos que hacer un paso muy importante, que es cambiar el punto fijo. Le vamos a poner a todas las columnas el punto fijo de forma central, ¿de acuerdo? Le voy a decir vistas cotas, cotas visibles. Le vamos a cambiar a todas las columnas de forma central. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque el programa, cuando tienen dos columnas que tienen diferente punto fijo, no las agrupa, ¿de acuerdo? No te permite agrupar, o sí que te permite agrupar, pero luego en el plano te sale separado. Eso es un problema de programa, pero no es un problema de concepto. Es decir, hay que ponerle a todas el mismo punto fijo central para que luego en la edición de columnas, ahora no me deja editar porque se ha perdido el cálculo, he estado manipulando la obra, pero si se acuerdan, cuando hablamos de las agrupaciones de las columnas, para que nos permita agrupar y que luego nos salgan los planos de forma agrupada, es decir, que nos agrupe, vamos a ver aquí alguna agrupación. Esta agrupación B1, B2, B3 no se daría a nivel de programa si no le ponemos a todas las columnas el mismo punto fijo, ¿de acuerdo? Eso es otro truco de diseño. Muy bien, tengo algunas preguntas más en la libreta, pero para no hacer el vídeo más extenso vamos a dejarlo aquí y nos vemos en el siguiente seminario o vídeo. Muchas gracias. Las personas que quieran inscribirse a los cursos, que sepan que cuentan también con un servicio de asesoría en el cual, si usted tiene un proyecto, está desarrollando un proyecto en este momento y quiere que le solucionemos, tenemos también sesiones de Skype que podemos coordinar de manera privada con la persona interesada y resolverle el edificio. Nosotros nos demoramos aproximadamente unos 3 días para sacar los planos y memoria de un edificio estándar. Entonces, contando con esto, nuestra obsesión es transmitir a todos los ingenieros del mundo, a poder ser, obviamente, de habla hispana, porque no van a entender las personas de habla inglesa los cursos que impartimos, pero nuestra obsesión es transmitir a todo el mundo de habla hispana el método que nosotros realizamos para obtener los planos en 3 días únicamente y que estén correctos a nivel de estructuración, a nivel de planos, a nivel de desempeño, a nivel global de estructuras, es decir, que pueda ser aprobado sin ningún problema y que además el edificio se comporte de una forma excelente ante las acciones para el cual está diseñado. Ahora sí me despido, muchas gracias por todo. Me escriben un correo las personas interesadas en los cursos y las que no también me pueden escribir, por supuesto, y les respondo con mucho gusto. Un saludo, que les vaya muy bien, nos vemos en el siguiente video.